Hola amigos de Vida Real, hoy estamos frente a este busto hermoso del doctor José Gregorio Hernández y con mi amigo Nelson. Gracias Nelson por tu presencia en medio de nosotros. El médico de los pobres, pídele al doctor José Gregorio Hernández su intercesión. Dios está con el corazón abierto para hacer grandes milagros y obrar en tu vida. El doctor José Gregorio Hernández, Nelson Enríquez, gracias por aceptar la invitación, de verdad estamos felices y muy contentos de tenerte en nuestro canal Vida Real, el médico de los pobres. Hay un detalle importante, Nelson, y que me ha llamado la atención poderosamente en la vida del doctor José Gregorio Hernández, es que un laico ya esté a punto de ser canonizado, ahora beato. Por un tiempo fue el venerable José Gregorio Hernández, y ya no solo en Venezuela, sino a nivel de Latinoamérica y el mundo, ya nosotros podemos venerarlo y pedir su intercesión. Así es, bueno, gracias Iván a ti por la invitación. Muy contento también de estar acá en esta Plaza Páez de Barinas, que han querido pues hacerle este homenaje como tú dices, al médico de los pobres, el doctor José Gregorio Hernández. Y comentar algo muy importante y no quizás lo extraño de tener un laico santo o casi santo ya, porque pues obviamente hay otros casos dentro de la historia de la iglesia, pero es todas las connotaciones que rodean a José Gregorio que lo hace ser sin duda, y alguien lo decía cuando al doctor José Gregorio lo canonicen, que eso yo sé que va a ser bastante pronto, va encaminado a ser quizás uno de los hombres más universales de la Iglesia Católica. Sí, porque tú puedes ver en José Gregorio Hernández muchos roles en los que puedes identificarte, pero no estamos hablando de varias personas, sino estamos hablando de una sola persona. Puedes ver un docente universitario, estás viendo un médico, estás viendo un científico, estás viendo un filósofo, porque también José Gregorio tiene una que es muy menos conocida quizás, pero una vasta producción filosófica. Ciertamente y estás viendo un hombre piadoso. Y me llama la atención cómo él supo mezclar la ciencia con la fe, ¿no? Exacto, y en una época donde eso era tan debatido, pues recordemos que lo que para nosotros quizás es un debate superado, sobre todo después de las encíclicas de Juan Pablo II de Fe y Razón, pero en aquel entonces no. Estamos hablando de un hombre muy adelantado a su tiempo, donde el debate universitario iba en torno a creacionismo y evolucionismo, donde por supuestamente académicamente se defendía la evolución, y José Gregorio lograba demostrar por medio de la fe, la convergencia de esto, que no había un divorcio como se pretendía creer, y demostraba incluso científicamente que la vida viene de Dios. Es impresionante. Este es un hombre que se adelanta a su tiempo. Lo mismo en el aspecto laico que estábamos mencionando. José Gregorio va a morir en 1919. Son unos cuantos años antes del Concilio Vaticano II. Y cuando tú lees el Concilio Vaticano II y te habla del modelo del laico, lo que es la misión del laico en la iglesia, la misión del laico en la sociedad, incluso del laico en la política, tú dices, esto es José Gregorio Hernández. O sea que se adelantó a su tiempo. Ciertamente. Era una espiritualidad laica comprometida. Nelson, casi barinés. Casi barinés. Sus padres eran del municipio de Pedraza, ¿no? Correcto, sí, casi barinés. Sus padres eran pedraceños, doña Josefa Cisneros y Benito Hernández. Lo que pasa es que tienen que venir de Barinas desde 1859. En el contexto de la Guerra Federal ocurre lo que los historiadores, Virgilio Tosto habla mucho de este detalle, lo que es el éxodo de Barinas. Martín Espinosa, que era el edecán de Zamora en la Guerra Federal, pues de alguna manera acaba con estos pueblos llaneros en medio de la guerra, hace esa persecución a los hacendados, donde entraban, violaban a las mujeres, quemaban las haciendas, y Benigno Josefa le toca huir, bueno, agarrar a 2 mulas junto con la hermana de Benigno, y bueno, y a tener allá a Isnotí, Estado Trujillo. Ciertamente, Nelson, y me llama mucho la atención, José Gregorio Hernández fue un hombre muy piadoso, frecuentaba la Eucaristía, era un hombre de oración y quiso ser sacerdote, ¿no? Quiso ser también monje de claustro y no pudo por su condición de salud. Y entonces me llama la atención cómo desde nuestra labor, desde nuestra profesión, así como lo dice San Juan Bosco, en lo cotidiano, José Gregorio Hernández se está haciendo ya a punto de ser canonizado. Sí, como tú dices, en su vida, vamos a decir, cotidiana normal, que era un hombre, bueno, todos los días
podía salir a la universidad, de ir a su consulta, pero se cuenta de él que todos los días entraba al Santísimo cuando él salía de su trabajo, que iba a misa temprano de la mañana, frecuentaba mucho lo que era Santa Capilla de Caracas, una capilla de oración perpetua, una iglesia de oración perpetua, y muy devoto del Santo Rosario. Algo de poco se dice de José Gregorio es que fue terciario franciscano, laico de la tercera orden, Ciertamente, pero franciscano, ¿sí? Muy devoto de la Virgen de las Mercedes, ¿okay? Todavía la Virgen de Coromoto para ese momento no es declarada patrona de Venezuela, no, y no, la devoción no estaba tan extendida por allá, pero sí que lo era la Mercedes, que es patrona de Caracas. Esa era la devoción personal del doctor José Gregorio Hernández. Como tú dices, intentó el sacerdocio, intentó la vida religiosa, luego intentó la vida de los cartujos, más exagerada todavía por el silencio de la cosa, y la salud siempre los sacó. Y Monseñor Juan Bautista Castro me dijo, convence a ese doctor que la medicina es su sacerdocio. O sea, a veces pues queremos muchas cosas, pero ¿cuál es realmente el plan de Dios? Y eso es lo que hay que leerla a través de las causas segundas, y fue lo que le pasó a José Gregorio Hernández. Fíjate que es muy bonito porque la vida de José Gregorio no hay, por decirlo como en otros santos, pues apariciones, sueños, sino que desde sus mismas realidades le tocó escuchar la voz de Dios. ciertamente. Muy parecido a ti, a mí, a todos, Claro, a todos y nosotros. desde su profesión, recuerdo cómo el obispo le dice, yo te voy a decir dónde está tu vocación, y lo lleva a la universidad y le dice, allí están los estudiantes, esperándote, y lo reciben con mucha alegría, porque, bueno, también tuvo sus debates por allá con el doctor Racetti por cuestiones de ciencia y de fe, ¿no? Pero siempre se mantuvo, incluso hasta tentaciones, en momentos de tentaciones muy fuertes, siempre se mantuvo muy fiel a Dios, dando un gran ejemplo, dando un gran testimonio, y siempre atento, queridos hermanos, a las necesidades de los pobres, a las necesidades de los más vulnerables. Y fíjate que fue hasta inteligente desde el punto de vista político, porque bueno, a la sazón pues era el gobierno de Juan Vicente Gómez, pues, sabemos que era la dictadura más larga y férrea que ha tenido Venezuela, a la cual era contrario por supuesto, pero sin embargo no rechazó ser médico personal del doctor de Juan Vicente Gómez. De hecho hay una anécdota donde salva a su hermano Juancho Gómez, que estaba desahuciado, y cuando Gómez llega dijo, eso porque no han llamado al doctor Hernández. Y efectivamente pues Juancho, el gobernador de Caracas, se cura. Y en medio de esto, nunca aprovechó esto para beneficio propio, ¿verdad? A pesar que Gómez le hizo en un momento ciertos ofrecimientos, por así decirlo. Pero sí se hizo escuchar. José Gregorio logró salvar varias personas de la rotunda. Él estuvo en el reclamo cuando se cierra la Universidad Central de Venezuela, y logra que Gómez financie, que no lo había querido hacer antes, el primer laboratorio de investigación médica. Hay una carta yo tengo las obras completas de José Gregorio, son sus cartas, y hay una carta que él le dirige a Gómez desde París, donde él, a mí me da risa la carta, digo, que hábil era, qué inteligente era, porque de vergüenza te iba a parar, lo manipuló, casi que le dice, mi benemérito, no vamos a dejar que otro se lleve la gloria de que usted puede tener consigo de modernizar la medicina en Venezuela. O sea, Gómez leyendo esa carta y aquí está cuánto necesita para que haga su laboratorio. Entonces, fíjate que era un hombre inteligente. Sí, sí. Y hizo grandes aportes a la ciencia, ¿no? A la bacteriología. Histología, bacteriología, parasitología. De hecho, el primero que trae esas especialidades, trae el microscopio, la parte del laboratorio. Incluso hay algo que hace poco, el doctor José Gregorio Hernández es el primer latinoamericano, no venezolano, el primer latinoamericano en dar una conferencia de medicina en los Estados Unidos en inglés. El doctor José Hernández hablaba inglés, hablaba francés, hablaba latín, hablaba inglés. Qué bien, qué bien. Qué bueno, Nelson. De verdad a mí este tema me emociona, me fascina, porque José Gregorio Hernández, no solo desde la ciencia, cuando nosotros vamos al médico, quizás muchos médicos nos ven solo desde el punto de vista científico, pero el doctor José Gregorio Hernández pues trataba a las personas no solo desde la parte científica, que es muy buena, realmente y necesaria, pero lo hacía con el amor de Dios. ¿No? Y fíjate que el amor de Dios, que aparte espiritual, pues muchos les dejaba tapitas para que rezar y decíamos encomiéndate a la Virgen y tal.
Pero volvemos a lo mismo de José Gregorio adelantado a su tiempo, ¿no? Creo que te hablo hoy en día de la medicina holística, que las emociones son muy determinantes en la salud, ¿verdad? Más aparte del sentido de la fe, José Gregorio ya lo decía y creía en eso. Entonces él llegaba al paciente y no era esa consulta fría de tiene tanto, sino que llegaba, ¿cómo está usted? ¿Cómo se siente? Pero tiene ese peinado muy bonito. Y empezaba a trabajarle esas emociones y la persona la dejaba más animada. Y él decía que esto era importante. Y a eso le sumaba lo espiritual. Bueno, aborrécela a la Virgen. Perfecto. Pero por eso te digo que definitivamente que quitando la parte de la santidad, José Gregorio era un hombre de avanzada. Yo creo que aún si no hubiera tenido toda esta cuestión de los santos y todo esto del culto, igual estuviéramos hablando de José Gregorio Hernández como un hombre de un gran aporte a la historia científica e intelectual del país. Ciertamente, Nelson. Y bueno, ya ahora beato, proclamado por la Iglesia, por el Papa Francisco. Y cuéntanos un poco, Nelson, de algunos de sus milagros. Realmente hay muchos. Yo creo que aquí estamos frente a esta imagen de una persona que ofrendó esta imagen por un milagro que le atribuye el doctor José Gregorio Hernández. Y son muchos los milagros que no los tenemos escritos todavía, pero que se le atribuyen muchos milagros al doctor José Gregorio Hernández por su intercesión. Sí, definitivamente que sí. Yo creo que muchos han quedado engavetados quizás porque no siempre están documentados. Eso merita una documentación desde el día 1 hasta el último día. Quizás pues hay esa falta de constancia también de las personas de estos milagros, y porque muchas veces también, bueno, por nuestro sincretismo del pueblo hay mezcladas algunas otras cosas por allí que son totalmente ajenas a nuestra fe católica y ajena a como pensaba el doctor Hernández. Yo cuando veo al doctor José Gregorio lo ponen por allá en un altar de brujo, yo digo, si le llena la carta que José Gregorio le escribe a Santo Dominicio, un gran amigo, un gran médico también, Santo Dominicio, y hablándole de esto de la brujería y cómo la descalifica, además tú lo ves ahí molesto, la ignorancia, o sea, tanto desde su punto de vista católico como desde su punto de vista científico, pues menospreciado totalmente, y era un hombre de carácter fuerte, no creas, esta parte de la brujería. Pero hablando de eso, los milagros sí los hay mucho testimonio, y yo creo que también uno de los grandes milagros del doctor José Hernández es que es una figura siendo un pueblo como nosotros tan controvertido, de unidad venezolana. Creo que sin algo estamos de acuerdo casi todos los venezolanos, porque incluso están los católicos, es en el respeto y admiración del doctor José Hernández. El doctor José Hernández une al oficialista, al opositor, al católico, al protestante, al magua, al gurú, o sea, es una figura de unidad. O sea, muchas personas celebran su beatificación. Es más, yo me pregunto cuando se lo canonice, ¿en qué sitio lo van a hacer? Ese va a ser el evento más multitudinario que haya visto este país. La beatificación no fue así porque fue en pandemia. Y le pudieron decir, no, que te más entrado 2 o 3, pero la canonización, créeme que se va a movilizar entre todo el país, hasta los católicos. Cierto. Yo creo que en el estadio universitario de Caracas se va a quedar pequeñito para su canonización. Y bueno, Nelson, tenemos la dicha y la bendición de aquí en la Catedral de Barinas, la tenemos cerca, que está su reliquia, y las personas pueden ir hasta allá y orar, pedir su intercesión, porque es muy necesario. Frente a Dios, frente a los ángeles, hoy estamos celebrando la fiesta de los arcángeles, San Miguel, San Rafael, el ángel que intercede por la medicina. Y algo que es muy importante, Iván, usted está mencionando esa parte, ¿no? ¿Quién es el santo para la Iglesia Católica? Evidentemente José Gregorio Hernández, San Francisco, Domingo Sabio, el que tú quieras. Más allá de que sea una serie de milagros, digo que el santo tiene dos cosas importantes. Primero, intercede ante Dios, porque si nosotros mismos entre vivos, tú me puedes decir a mí, oye, Nelson, ora por mí, yo te voy a decir, Iván, ora por mí, intercedemos los unos por los otros, cuánto mal que ya está con Dios, es una lógica elemental y que es bíblica. No puede ser, quizás no sea el espacio para hablarlo, pero si tú te das cuenta, en el Antiguo Testamento ya decían, Señor, acuérdate de Abraham, Isaac, Jacob, que te fueron fieles. De alguna manera se invocaban la intercesión de los sus patriarcas. Pero por otro lado, el santo, yo creo que es más importante todavía, ¿son modelos de fe?
porque el gran modelo a seguir es Cristo. Pero tú dirías, bueno, pues que Cristo fue hijo de Dios, yo no soy Dios. Ah, pero Cereboro Hernández era un hombre normal como tú y como yo, que fue a una universidad como tú y como yo, y que, como mismo lo acaba de decir, quiso hacer algo, no pudo, que tuvo tentaciones, que quedó huérfano, que se le murió, tuvo la pérdida de que su hermano se le murió de la peste y él no pudo hacer nada como médico, que fue dura. Y con todo eso siguió fiel en el camino de Dios, pudiendo muchas veces enriquecerse más de la cuenta, optó por los pobres. Entonces, ¿qué te demuestra a ti? Que sí se puede, que el Evangelio se puede hacer vida en la cotidianidad, un hombre normal, común y corriente como nosotros, de carne y hueso. Yo creo que cada santo es un testimonio de fe, es una escuela, son valores. Cuando hablamos en la iglesia sinodal de escucharnos unos a otros, hay que empezar por escuchar a los santos. Ciertamente, Nelson. Qué modelo tan perfecto a imitar, a seguir, como un ser humano, como tú lo decías, un ser humano que luchó, porque la santidad se encuentra, como dice la canción, no se consigue, al cielo no se va en bicicleta, ni en avión ni en motoneta, se va esforzándose de corazón. Y eso fue lo que hizo el doctor Cereboro Hernández y es lo que han hecho todos los santos. Se deprimió, tuvo su duda. Sí, Nelson, y nunca pensaron que su obra iba a llegar a ser tan grande, porque vivieron en la sencillez y se cumple el Evangelio, porque todo el que se humilla será enaltecido. Bueno, Nelson, estamos llegando ya al final de esta entrevista. Unas palabras a los hermanos, a los amigos que nos escuchan y nos ven a través de nuestro canal Vida Real en este tiempo hermoso que todos vamos a celebrar con ese momento histórico, ese momento grandioso en el que el Papa Francisco diga ya es la hora, San José Gregorio Hernández. Así es. Mira, una de las cosas que te diría es que imitar a José Gregorio. José Gregorio es el modelo cristiano, como yo lo decía, de laico, pero ahora vamos a ser un poquito más locales, el modelo de ciudadano venezolano que necesitamos, de hacer las cosas con amor, con honestidad, de una verdadera ética cristiana. Entonces eso es José Gregorio Hernández y eso debe ser para nosotros un modelo de verdad de virtud y de servicio. Ciertamente. Bueno, gracias queridos hermanos. Que el doctor José Gregorio Hernández nos bendiga y ayude a interceder por cada una de nuestras necesidades. Así que pueden seguirnos a través de las redes sociales, @nacional87 y @católicos María. Ciertamente, Nelson, háblanos aquí rapidito antes de irnos un poquito de Católicos María. Bueno, una tienda católica, como se me lo indica, estamos funcionando de forma virtual, te puedes comunicarse con nosotros y tenemos todos los productos propios del uso católico, ¿verdad? Tanto objetos litúrgicos, rosarios, escapularios, imágenes, libros, Biblia, y todo lo que se necesite, no solamente desde el punto de vista del objeto material religioso, sino también de la evangelización. Ciertamente. Bueno, gracias a todos, queridos hermanos, Dios les bendiga y que la gracia del Espíritu Santo siempre nos acompañe.